Bien, para hablar sobre la extinción de fideicomisos, otro asunto que ha causado mucha polémica en nuestro país, un tema que está siendo debatido inclusive por los diputados. Tengo contacto con Sonia Rocha, ella es secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Estimada Sonia, me da mucho gusto saludarla, bienvenida. Mucho gusto es mío, Jesús Martín, a tus órdenes y de todo tu auditorio. Gracias. Bueno, pues ha sido muy comentado, inclusive hasta criticado el que la administración quiera desaparecer los fideicomisos. ¿Estamos ante una desaparición de los fideicomisos o un cambio de formato para poder destinar recursos hacia áreas importantes como es la investigación científica? ¿Qué es lo que me comenta sobre ello? Muchas gracias. Pues sí, primero una disculpa, no pude, la red aquí en cámara es un poco difícil y como bien dices, el día de hoy acabamos de terminar la Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto, donde llegó este dictamen del que tú mencionas a tu auditorio, y en unos momentos más esta catástrofe que estamos por vivir se va a consolidar en la sesión de pleno de la Comisión de Presupuesto. Pero comentarte precisamente que esto es una traición al pueblo de México, no es ninguna transformación de un fideicomiso a otro sistema diferente para que entre el discurso de ellos tenga menos opacidad o más transparencia. Eso no es cierto. Hoy se van a desaparecer 55 fondos y fideicomisos de mexicanas y de mexicanos que durante años se fueron construyendo precisamente, y cuando no se escucha la voz del pueblo, del que tanto la mayoría o Morena se afana, pues por supuesto que yo lo determino diciendo que es una traición al pueblo. Utilizar esto, fíjate, Jesús Martínez, todavía peor, utilizar como pretexto de los estragos que tenemos de la pandemia en México, la cual ha afectado, sabemos, a miles de familias para poder romper este cochinito, estos últimos guardaditos que se tenían, porque ya se acabaron todos los fondos. Nosotros recordemos que ya se acabó el fondo de estabilización, que ya agarraron una parte del fondo de gastos catastróficos del extinto Seguro Popular. Pues ahora el pretexto es el tema de la pandemia, no porque la situación no sea grave, no porque la situación no la estemos viendo difícil, sino porque no se vale que quieras tapar un hoyo haciendo un boquete más grande en otra situación, como puede ser y como se prevé por expertos esto. Pero lo más grave es que los diputados de Morena ostentan un cargo de representación ciudadana y obedecen a un solo hombre, a un solo capricho. Este dictamen llegó con una iniciativa originalmente, recordemos, por Dolores Padierna, de 44 fideicomisos. Posteriormente, ante la presión, se hizo un parlamento abierto en donde se había quedado solamente quitar 5 fideicomisos. O sea, no es un do roturno, no es que la oposición estemos en contra de lo que el gobierno está haciendo. Por supuesto que debe de haber cosas buenas, pero desafortunadamente últimamente, o desde que empezaron, para no ser más específico, vemos puras cosas que no benefician y que se disfrazan hoy ante el tema de la pandemia para hacer creer al ciudadano. Quiero preguntarle algo. Yo he entrevistado a Mario Delgado en otras ocasiones sobre el tema de los fideicomisos y él ha insistido en que no se trata de una desaparición, sino de una readecuación debido a los casos de corrupción. Yo sé que por la corrupción están haciendo lo que quieren, eso me queda completamente claro. Pero él se había comprometido en que no era una desaparición, sino un cambio de formato para el correcto destino de estos recursos. ¿Estamos ante esa posibilidad o de plano van a desaparecer y se va a utilizar el dinero para gasto corriente? Claro que sí, no, efectivamente en el dictamen que por lo menos nosotros tenemos no hay ninguna garantía de que continúen en otra modalidad. No. Eso no es cierto. Tampoco hay ninguna garantía de que el recurso, que también se habla de diferentes cantidades, hoy pedíamos que nos dijeran cuál es la cantidad, porque se habla de 150,000 millones de pesos hasta 750,000 millones de pesos. ¿1,000 millones de pesos? Repítame la cifra, 150,000 millones de pesos. Que se podrían tener de ahí, y que con eso el gobierno lo que entendemos es que quiere atacar el tema, en el discurso lo que se dice, porque en el dictamen no viene, se quiere atacar el tema de la pandemia. Bien, entonces ya tenemos la nota, ya nos la dio usted. La desaparición de estos 55 fondos y fideicomisos equivalen a 150,000 millones de pesos que se van a ir para el gasto corriente, programas, gasto y demás del gobierno.
Eso entendimos, diputada. Porque no hay una garantía en el dictamen que diga que es para otra ¡Qué situación en específico. barbaridad! Podríamos hablar de cada uno de los fondos y nos llevaría una infinidad, pero en ninguno de los fondos especifica que va a haber otra forma de poder sustentar lo que ahí se va a perder. Ahora, la cantidad que yo te doy es estimaciones, porque se ha llegado hasta decir que son 750, la cual me parecería muy alto. una cuestión de locos, ¿no? Una cuestión que ya no estamos viendo, y volvemos a lo mismo, pero lo peor es que se quiere engañar a la gente diciendo que esto es por el tema de la pandemia, y recordemos No es entonces cierto. el avión de la rifa que no fue rifa, del avión que no hubo. O sea, entonces, ¿en dónde estamos parados? ¿Por qué Bien. a la gente le engañamos? Hoy Bien. estamos precisamente en la comisión estos temas. Diputada, la voy a buscar hoy en la tarde en el Heraldo Radio para que nos diga finalmente cómo quedaron las cosas. Y este es un asunto en el cual la oposición tiene que manifestarse de una manera clara, porque no es posible que este dinero que pertenece inclusive a la investigación científica, a creadores y a muchas cosas más, simple y sencillamente se le quiten y se vayan a otro tipo de fines. Le agradezco estos minutos de contacto con el Heraldo Noticias. Gracias por la información, diputada. Hasta luego, un gusto. Que le vaya muy bien, hasta luego. Es la diputada Sonia Rocha, secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Dice que el dictamen habla de la desaparición de 55 fondos y fideicomisos que tendrían un monto aproximado de 150,000 millones de pesos. ¿A dónde se va a ir ese dinero?